En una situación como esta, tu corazón comienza a bombear con fuerza, tu respiración se acelera y todo tu cuerpo se tensa. Una reacción natural cuando corres con todas tus fuerzas para salvar tu vida. Tu campo de visión se reduce, los oídos te zumban y parece que el corazón se te va a salir del pecho. Pero ahora, imagina que experimentas todas esas sensaciones sentado en el sofá de tu casa, de manera constante y sin motivo aparente. Hola a todos, bienvenidos a Tranquilamente. Mi nombre es María, soy graduada en Psicología y aspirante a actriz por lo visto. Hoy vengo a hablar de un problema que por desgracia es bastante común. Y si el inicio del vídeo te ha resultado familiar, es porque tú también sufres o has sufrido ansiedad. Pero, ¿qué es exactamente la ansiedad? ¿Por qué la experimentamos? ¿Tenemos que intentar deshacernos de ella cuanto antes o tiene alguna utilidad? Pues para resolver estas y otras cuestiones, dentro vídeo. Para entender qué es la ansiedad y para qué sirve, primero tengo que hablarte de la reacción de lucha-huida. Esta respuesta es un mecanismo de supervivencia automático que se desencadena ante la percepción de un peligro inminente y que compartimos con el resto de especies del reino animal. Cuando percibimos un estímulo o situación como una amenaza que puede poner en peligro nuestra vida, se activa nuestra amígdala, una estructura cerebral que juega un papel central en el procesamiento de las emociones. Esto provoca una hiperactivación del sistema nervioso simpático, estimulando la liberación de adrenalina y noradrenalina. Toda esta sobreestimulación genera un incremento de nuestra energía, fuerza y velocidad, facilitando las respuestas físicas inmediatas que nos van a permitir luchar contra ese peligro o escapar de él. Concretamente, la frecuencia cardíaca, la respiración y la presión sanguínea aumentan, enviando mayor cantidad de oxígeno a los músculos, los cuales se tensan preparándose para la acción. Las pupilas se dilatan, disminuyendo el campo de visión y ayudando a que nos centremos en el estímulo amenazante. El flujo sanguíneo se redistribuye, de manera que la mayor cantidad de la sangre se dirige hacia los músculos más grandes y necesarios para pelear o escapar. La sudoración aumenta, facilitando la refrigeración del cuerpo ante el calor producido por la activación muscular y haciendo más resbaladiza la piel, disminuyendo así las probabilidades de ser capturado. Y además de todo esto, nuestro cuerpo utiliza toda la energía disponible para prepararnos para esa situación de alarma, haciendo que otros sistemas secundarios en ese momento, como el sistema digestivo, dejen de funcionar. Estos cambios fisiológicos son los responsables de todos esos síntomas físicos que asociamos a la ansiedad. La ansiedad, por su parte, es ese conjunto de respuestas asociadas a la reacción de lucha o huida, y está compuesta por lo que se conoce como triple sistema de respuesta, que abarca tanto los síntomas físicos que acabamos de ver, como los pensamientos y emociones que experimentamos en esa situación y el modo en que actuamos ante ella. Dicho esto, resulta evidente que la ansiedad es una respuesta que tiene su utilidad. De hecho, es un mecanismo sumamente importante y sofisticado que permite redistribuir nuestros recursos psicofisiológicos para hacer frente a una situación de peligro de una forma mucho más eficiente. Así que cada vez que comiences a sentir esas sensaciones tan desagradables, recuerda que ni eres rarito ni tu cuerpo está tratando de fastidiarte, sino que lo que intenta es prepararte para la acción. Es más, en algunos estudios se ha observado que la manera en la que percibimos la ansiedad, ya sea como una gran amenaza o como un mecanismo útil y adaptativo, tiene un gran impacto en la manera en la que ésta afecta a nuestra salud. Por lo que podemos minimizar los efectos de la ansiedad a medio y largo plazo simplemente cambiando nuestra manera de verla y de experimentarla. Por eso te animo a que cuando sientas ansiedad trates de racionalizar el porqué e intentes convencerte de que realmente no estás en peligro, aunque en ese momento lo parezca. No tengo ansiedad, tengo superpoderes. ¡Superenergía! ¡Superconcentración!
superfuerza. Y sí, soy totalmente consciente de que es muy fácil decir esto, pero llevarlo a cabo en la práctica es una tarea mucho más complicada. Pero realmente, trabajando en nuestra manera de pensar y de percibir las cosas, podemos ir cambiando poco a poco nuestra perspectiva y producir cambios positivos en nuestra salud, tanto mental como física. El problema es que en el caso de los seres humanos existe un amplio abanico de cosas que nos generan ansiedad. Y en muchas ocasiones la reacción de lucha o huida no nos sirve para nada. Como si tu ansiedad está relacionada con tener que dar una charla ante muchas personas o si te preocupa no tener el dinero suficiente para llegar a final de mes. En estos casos, la ansiedad pasa de ser una respuesta adaptativa y activadora que nos da la energía, la fuerza y la concentración que necesitamos para hacer lo que tenemos que hacer, a provocar la respuesta totalmente contraria, confundiéndonos, paralizándonos y provocando una gran cantidad de problemas físicos y psicológicos. Además, como no utilizamos y liberamos toda esa energía, esta se va acumulando y salir de ese estado de alerta y volver a la normalidad resulta mucho más complicado. Esto provoca que cada vez tengamos niveles de ansiedad más elevados, de manera más constante y que son totalmente desproporcionados con respecto al estímulo que la provocan o que ni siquiera tienen un estímulo concreto que la desencadenen. Y si este es tu caso, que sepas que no estás solo, y es que se estima que aproximadamente el 30% de la población ha sufrido algún trastorno de ansiedad en algún momento de su vida. Y además, es uno de los principales motivos de consulta en servicios de atención primaria. La buena noticia es que diversos estudios muestran tasas de remisión de entre el 50 y el 70% para el trastorno de ansiedad generalizada tras recibir tratamiento psicológico. Así que si sientes que la ansiedad ha escalado hasta tal punto que te impide hacer tu vida con normalidad, te recomiendo y te animo a que, si puedes, busques la ayuda de un profesional para que pueda ayudarte a reducir esa ansiedad hacia niveles mucho más adaptativos. La verdad es que este es un tema que me interesa muchísimo y podría estar hablando de ello durante horas, por lo que tengo la intención de hacer más vídeos al respecto en un futuro próximo. Así que si te interesa el tema y no quieres perderte absolutamente nada, suscríbete al canal y dale al like si te ha gustado el vídeo. ¡Hasta la próxima!